argentino que está en México. Bueno, de todos modos, un saludo. Profe, deme chance de echarme un taco, mándeme una alerta. Oh, y cuando yo dije convénzame, es en el buen sentido, profesor. Si yo agarro algo bueno, si yo aprendo algo, lo tomo. Yo soy libre, yo no estoy comprometido. Tengo amigos pre, post, mid, aquí. No, somos libres de escudriñar la palabra y por eso ruego a todos los hermanos que no lo tomen a mal. Profesor y yo somos amigos y él quería pues escuchar lo que yo creo del tema. Yo siempre me he abstenido del tema para no hablar de mi escuela aquí, pues. El canal es pre en su mayoría, pero siendo que el profe me invita, pues lo hacemos en un ambiente de amistad. Profe, mándeme la alerta, estamos a la escucha. Cambio. En 10 y 15 minutos, en 10 y 15, pastor. Le da 7:19, pero en 15 minutos estaríamos ya abordando. Cambio. No, profesor, deme media hora para cocinar algo. Mi esposa ahora no está en casa. Déjeme, de perdida para cuando ya tenga yo mi plato de comida, esté ya en el escritorio. Deme media hora, cambio. Ok, pastor, vida de soltero. Ay, qué envidia, pastor, qué envidia santa. Hola, lindo día a todos. Soy Franco, es un gusto estar en este grupo y espero y me acepten. Lindo día a todos. Bueno, buenos días a todos mis hermanos y mis hermanas que están en el canal de la congregación y a los hermanos que se van integrando también, que el Señor les bendiga a todos. Y bueno, hermano profesor, ya nadie me ha comentado nada, pues no me queda más que agradecerles, hermano, agradecerle a usted, al profe y al hermano pastor Gamaliel por esa disposición que tienen, ¿verdad?, para exponer lo que han aprendido, que lo compartan aquí con nosotros, que ha sido de mucha edificación. Y bueno, pues aquí estamos atentamente escuchando. Yo ahorita estoy aquí con las labores de la casa, pero dejé grabando la charla que tuvo y espero más tarde poder tomar nota de los puntos que estuvo exponiendo el pastor, muy interesantes. Y bueno, esperando lo que viene también, la parte de las preguntas y respuestas, ¿verdad? Y qué es pues ahora sí que la más apegada a lo que es la escritura. Pues muchas gracias, hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Cambio. Un comentario más. Al hermano argentino que vive en México, muchas felicidades. Habla usted como todo un mexicano. Cambio. Si mi hermana ahí en 25 minutos más o menos, casi media hora, continúo yo con la exposición. Estoy por acá dándole de alimento a mi niña. Y no sé si prefiero enseñarle un testigo de Jehová en la Navidad o darle a mi hija de comer. Cambio. Buenos días a todos mis hermanos en Cristo. Dios les guarde y les bendiga. Profesor, descuídese poquito y la niña le va a arrebatar la exposición teológica. Como que ella ya está lista para hablar ahí con usted. Qué bueno, ¿no? Pero si la deja, ella va a ser la que va a exponer. Cambio. Bendiciones, mis hermanos, bendiciones. Aquí felicitaciones al profe, a mi pastor Gamaliel. Los amo mucho en el amor de Cristo, y que si no hubiera estado yo atento desde que empezó esta charla, diría yo que hay problema, pero gloria a Dios porque he estado aquí desde el inicio, y porque también el Señor me ha permitido compartirles audio aquí a mis hermanos en la oficina, porque ya tengo algunos hermanos que he hecho, que no eran, pero que ya. Bendiciones, mis hermanos. Cambio. Bendiciones, hermano Marco. Aquí estoy haciendo unas quesadillas para escuchar al profesor. Fíjese, me llama la atención ahí lo que usted dice.
por eso estamos siendo muy cuidadosos, ¿no? Es algo sano lo que se está haciendo, ningún problema con el profe, con nadie, no, créanme que si estuviéramos más cerca, esto lo hubiéramos hecho hace mucho, no sé, con un mate, y acá con un tejuino, una bebida mexicana. Es sano, hermano Marco, es sano, no hay ningún problema. Así que es un intercambio sano y olvídense que yo vaya a salir botado del canal o enojado o algo, no, para nada. Somos hermanos en Cristo y me he identificado mucho con el profesor y con todos acá. Ya casi están mis quesadillas, profe. Le agradezco mucho su consideración y vamos a estar atentos. Cambio. Después le pido que su esposa le dé un curso intensivo a mi esposa de quesadillas. Quiero probar quesadillas acá. Mejor que le enseñe a ella, porque si aprendo yo, después ella no quiere aprender y me usa a mí para hacerlo nomás. Yo hago pizzas nomás, pastor. Pizzas caseras. Bueno, hacemos entre los dos, señor pastor, pero las masas tienen que quedar bien buenas. El cambio. Amén, amén, mis hermanos. Yo también me aventé acá, se dicen gotas de chicharrón, antes de llegar aquí al trabajo. Y pues le pido al Señor que me dé sabiduría en el Espíritu Santo, porque yo sí entiendo cosas que están hablando ustedes, pero acá aquí en la oficina, en el trabajo, hay algunas que les hablé de Cristo y aceptaron, pero como que se quedan así como de a 6. Dice por acá en México, sorprendidos, ¿no? Y le digo, no, no es ningún pleito, no es nada. Todo lo que se está hablando es apegado a la palabra de Dios. Cambio. Sí, lo otro, hay 4 formas de ver doctrina. El análisis personal, la crítica unidireccional. Por ejemplo, lo que hemos hecho con Suárez, con Alducín, con Gigi Ávila y con tantos más, es una crítica unidireccional. Acá es una exposición bidireccional y con preguntas bidireccionales hacia los dos lados. Muy diferente a un debate. Ya en un debate es por tiempos regulados, se expone punto por punto. La mecánica es la misma, se va a la pregunta y es bien ordenado, ¿no? Hay uno expone, el otro expone, vienen los tiempos de preguntas y vienen los tiempos después de ver las preguntas vienen los tiempos de quiebre, ¿no? Y después viene el tiempo de intercambio, que esa es la parte de debate al final, el tiempo de intercambio. Acá la idea en el final es mediar, es decir, ok, veamos cuáles preguntas sí recibieron respuestas, cuáles preguntas no, cuál tiene más lineamientos bíblicos, y en fin, ese es el ejercicio que estamos haciendo. La idea siempre es seguir una verdad unificada, es algo difícil, ¿no? Pero no imposible. Cambio. Sí, mi profe, muchísimas gracias. Sí, yo entiendo y comprendo algunas cosas, ¿verdad? No todas, pero cuando uno acaba de recibir a Cristo o convertirse uno a Cristo o abrir su corazón uno a Cristo, pues como que algunas cosas no quedan todavía muy claras. Entonces, yo en esto he sido cuidadoso con mis nuevos hermanos, ¿no? Porque aquí ellos hay ingenieros, arquitectos, licenciados, y más que nada los licenciados son los que luego me quieren meter en aprietos. Cambio. Bueno, ya estoy por acá, 13:55. Me avisa Pastor Gamaliel si está listo. Yo acabo de comer rico. Y si hubiese está listo, yo abordo mi parte de exposición. Cambio. Sí, profesor, ya voy hacia mi oficina y lo escucho mientras me como 2 quesadillas y un té muy rico aquí. Adelante, cambio. Bueno, saludos y bendiciones a todos los que están en línea. Esta es la segunda parte del análisis de doctrina pre- y post-tribulacionismo. Mi trabajo es exponer el pre-tribulacionismo. Van a escuchar algunas cosas, bueno, creo que todos los que están en línea son gente que ya me viene escuchando,
pero van a escuchar un poco una postura reformada del pretribulacionismo estándar, ya que como exégeta de las escrituras considero de que hay varias cosas que tenían inconsistencias. No voy a atacar el pretribulacionismo estándar ni el posttribulacionismo, solamente voy a dedicarme a exponer una postura revisada y analizada sobre el pretribulacionismo. Siempre uno trata de escuchar una escuela y ver qué errores tiene, y bueno, lo que van a escuchar justamente es la corrección a todos los errores en línea. Digo en línea porque los voy a ir vertiendo de manera lineal, de texto perfecto. ¿Por dónde abordar? Quiero abordar en el método de interpretación, cómo es el método de interpretación para poder tener una unidad bíblica, una sola unidad bíblica, y una coherencia y armonía bíblica, para que no hayan contradicciones, y siempre muchas veces caemos en contradicciones. Considero que el tema apocalíptico, el tema escatológico, es un tema sumamente complicado, porque es el último tema, no es el primer tema, este es el último tema, y este último tema engloba todas las escrituras. Dan de cuenta que Apocalipsis engloba todas las escrituras, es uno de los temas cruciales de las escrituras. No es el tema principal, pero es un tema crucial, es un tema importante. Entonces, cuando decimos es correcto lo que el pastor Gamaliel hace un rato dijo, que debemos empezar por Génesis hasta llegar a Apocalipsis, es correcto para poder comprender el desarrollo general de las escrituras, pero en cuanto a materias apocalípticas hay dos libros que son libros padres o libros principales, que son los tomos esenciales, que es Daniel y Apocalipsis. Para la gloria de Dios y para servicio suyo, en un programa que tiene por objeto instruir. Bendiciones, mis hermanos. Hay alguien en contacto aquí en la congregación. Un rato tengo encendido el canal y está silencio. Cambio. Le doy el cambio y le escuchamos. Esta pausa, ¿qué significa? Es el periodo de los gentiles. Profesor, disculpe, me entró una llamada y me perdí ahí nomás donde decía, híjole, perdone, ya amaneció acá y están entrando las llamadas. Me perdí donde dice, hay que discriminar entre este príncipe y el otro, es la semana 70 y aquí, ahí me perdí, profesor, mil disculpas, cambio. Ok, recapitulo, versículo 27, 9, y por otra semana, vamos a cambiar la palabra semana, y por otros 7 años, y por otros 7 años confirmará el pacto con muchos. ¿Quién es el que confirma el pacto? El príncipe que destruye la ciudad y el santuario, ese príncipe que destruye la ciudad y el santuario, ¿sí? A la mitad de la semana hace cesar el sacrificio, a la mitad de la semana hace cesar el sacrificio, hasta que después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación. Lo que se establece es un periodo de tiempo de pausa entre la semana 69, muriendo el Mesías, hasta que empiece a cumplirse en esta semana. Dice que el 27, en esos 7 años que faltan, que todavía no ocurren, hay 7 años y medio, en esos 7 años, disculpen, hay 3 años y medio donde él empieza a cumplir el pacto, y después a la mitad quiebra el pacto, los 3 años y medio, donde hace cesar el sacrificio y las ofrendas. Hoy por hoy se está construyendo el tercer templo de Salomón, y este es el periodo de la pausa. ¿Qué significa el periodo de la pausa? En la postura se establece, en la postura que sostengo, establezco una pausa que es entre la semana 69 y la semana 70. Esta pausa, de acuerdo al compendio general de las escrituras, se establece el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles es un periodo para establecer de dos pueblos, el judío y el gentil, para hacer un solo pueblo. Tiene que establecerse el periodo de los gentiles. En el periodo de los gentiles está establecido cuándo empieza y cuándo termina. El periodo de los gentiles empieza con la muerte y resurrección de Jesucristo, empieza hasta que se le quite la vida al Mesías príncipe, hasta que empiece la semana 70. El problema es que
¿Cuándo? La gran pregunta que debemos responder es ¿cuándo empiezan a transcurrir esos 7 años? El único texto y la única base bíblica que se establece para hablar de este periodo de 7 años es este versículo, y es claro, todo el capítulo 9 es claro en el periodo de tiempo. El resto de las personas no hablaron del tiempo de Daniel, y entonces lo que falta es cuándo. Hay otros textos más que vamos a tener que desarrollarlos con respecto a este primer texto. Este es el primer texto base en el orden que establecíamos, Daniel. Entonces lo que debemos entender es el tiempo de los gentiles en Romanos, capítulo 11. Voy a parafrasearlo nomás, Romanos 11, para hacer un poco más dinámica la charla. En Romanos, capítulo 11, si ustedes ven del versículo 11, Romanos 11:11, se habla de los que fueron provocados a Israel para llamar a los gentiles, se llama a los gentiles para volver a Israel. Son dos periodos de tiempos distintos. Hasta que entre la plenitud de los gentiles, hay una frase que se habla, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Cuando se entra la plenitud de los gentiles, empieza y se concluye el trato con Israel, ¿sí? Se concluye el trato con Israel, pero no dice que empieza el trato con Israel. Son algunos puntos importantes. No dice que concluye el trato con Israel, sino que empieza, no dice que empieza, sino que concluye el trato con Israel. ¿Por qué? Porque aquí hay un primer concepto equivocado. Se tendió a sacar a todos los israelitas de la dispensación de los gentiles, y eso es totalmente equivocado. Si leemos Romanos, es importante leer Romanos, ¿sí? Porque Romanos nos da una pauta importante a entender. Vamos a Romanos 11:21. Porque Dios no perdonó las ramas naturales, ni tampoco a ti te perdonará. Mira pues la bondad que te sirva de Dios, y la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad es para contigo. Si permanecéis la bondad, pues de otra manera tú también serás cortados, y aun ellos, no permanecieron en incredulidad, serán injertados, pues es poderoso para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado por naturaleza del olivo silvestre, contra la naturaleza fuiste injertado en el olivo, cuanto más las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo. Vamos al 17, me salté el 17. El 17 es un texto importante, Romanos 11:17. Si algunas de las ramas fueron desgajadas. El primer argumento equivocado es creer que todo Israel fue desgajado del olivo. Es falso. Si todo Israel fue desgajado del olivo, no podrían haber convenciones de judíos. Esto deja inhabilitados a los apóstoles porque eran judíos. Al mismo Pablo deja inhabilitados como judío, y es falso. Dice que algunas de las ramas fueron. Entonces Dios está tratando con Israel hoy actualmente, pero no de manera generalizada y global. Entonces lo que Dios va a hacer al final es hablar con el remanente de Israel. Este es un primer concepto que ambas escuelas deben estudiar. Que no todo Israel ha sido desgajado, algunas de esas ramas. Y hay promesa de restauración para las 14 tribus de Israel. En otro momento les explico por qué hay 14 tribus de Israel, pero son 14 las tribus de Israel en total. Entonces, de las 14 tribus de Israel, hay promesa para las 14 tribus en toda la Biblia. Entonces, si entendemos este versículo, hoy Dios está tratando con Israel, parcialmente, pero no se dedica de lleno. ¿Por qué? Porque aún sigue vigente el tiempo de los gentiles. Y este es un punto importante, el tiempo de los gentiles, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Déjeme en un momento para buscarle exactamente el texto donde se habla la plenitud de los gentiles. Si alguien quiere pisar o enviarme una alerta, adelante. Para buscar ahí el tema de la plenitud de los gentiles en Romanos 11:25.
Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, os ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Fíjense que recalca otra vez, en parte, no todos. Vamos al 17 con el 25, dice que en parte, no todos. El 17 dice que algunas, no todos, hasta que se haya completado la plenitud de los gentiles. Y luego Israel será salvo, como está escrito. No dice que luego empezará a tratar con Israel, no. Luego concluirá con estos algunos y con esa parte que aún no está tratando Dios. Entonces, este es el primer argumento de consolidación y de entender las Escrituras. Entonces Dios está tratando, y va a seguir tratando, pero al final de los tiempos será de manera plena. ¿Cuándo será de manera plena? Cuando se entre la plenitud de los gentiles. El segundo argumento que debemos establecer es el tema de... Vamos a Pablo, ¿sí? Vamos a Pablo en la primera carta a Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el capítulo 4, que es un texto bastante interesante, y dice, tampoco, hermano, hay unos problemas con Reina Valera, de los cuales que yo haría con una nueva Reina Valera, sacarle todos los subtítulos. Esta herramienta que nos ha ayudado bastante, los subtítulos y los versículos y los subcapítulos, los subtítulos han sido herramientas rápidas para buscar, pero a veces nos han generado ideas preconcebidas que la Biblia nunca enseñó. Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La idea es darle esperanza a los parientes de los que habían dormido. Es la introducción del versículo 1. Porque si creemos que Jesús murió, resucitó, también traerá a Dios con justicia a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos, esto en palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos, este es un argumento importante, los que estemos vivos, y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. La cronología es simple, esta es una cronología importante que uno debe tenerla en cuenta. Primero, los muertos en Cristo resucitan, y después, al final, los que están vivos. Esa es la cronología. Después de ellos siguen los que están vivos, hay una transformación, y de acuerdo al versículo que sigue, dice, por lo cual decimos esto en misterio, hasta que hayamos quedado hasta venir el Señor, no todos precederemos o iremos antes de a los que durmieron, los que están muertos, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Este versículo, el 17, declara que el arrebatamiento es al cielo, a las nubes. Es algo que ha generado controversia y generó una división de las dos escuelas, es el tema de la postura del arrebatamiento. ¿Qué es el arrebatamiento? El arrebatamiento enseña que es el grupo de personas que se va a ir con el Señor a los cielos. La pregunta es, ¿para qué se va a ir? Simplemente para no pasar la gran tribulación. Esa es la respuesta. ¿Qué enseñó la escuela tradicional? Que estos iban a la boda del Cordero. Eso es falso. Solamente se va al cielo. Claro, los que le van a acompañar juntamente con ellos a los cielos. Entonces, hasta ahí, ¿quién se tiene que ir al cielo? Se tiene que ir al cielo un grupo de personas. Vamos a establecer después quiénes se van y por qué se van y por qué hay un grupo que no se va. Eso es importante. Que vamos a establecer por qué se van y por qué otros no se van. Un primer grupo se tiene que ir a los cielos, a los aires, y ahí estaremos con el Señor por siempre. No dice que estarán, que el lugar donde estarán con el Señor por siempre es los cielos, sino que con quién estarán será por siempre. Dice que con el Señor estarán por siempre. Ese es un punto importante. Entonces, a donde esté el Señor, van a estar ellos siempre. Siempre. ¿Desde cuándo? Desde este arrebatamiento. El tema es que no define este versículo el cuándo. Este versículo no nos define el cuándo, sino nos define el qué. El qué es la resurrección y arrebatamiento, pero sí nos responde el dónde. El dónde es en las nubes. Y nos responde con quién, con Cristo, y nos responde para qué, para estar con Él por siempre.
pero la pregunta, ¿cuándo?, no está respondida. Pablo da una segunda carta y vuelve a tocar el tema, porque aparentemente le hicieron una pregunta, alguien le tuvo respondido, pero ¿cuándo? Es la respuesta natural, todos queremos saber cuándo. Aunque está la instrucción de Cristo en los evangelios, uno dirá, pero ¿para qué preguntan cuándo? Si Cristo dijo que la hora y el día nadie la sabe. El problema es que los evangelios no fueron escritos con anterioridad a muchas cartas de Pablo. Los evangelios son tardíos a muchas cartas de Pablo. Eso es un gran dato importante. Pero los apóstoles sí sabían. Pablo, ¿no es cierto?, introduce este primer comentario y después introduce una segunda carta. El cuándo. Y el cuándo está respondido. ¿Cuándo ellos van a ser arrebatados? Y la otra pregunta es ¿cuándo se va a manifestar, ¿no es cierto?, un personaje que habla del capítulo 2. En el capítulo 2 introduce, vamos a situar el capítulo 1, dice, Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. Eso lo introduce en el capítulo 1. Juicio a los pecadores. Y después establece la manifestación del hombre pecado. Tampoco las cartas de Pablo son cronológicas. Parece que no hubiese una cronología. Primero habla de los condenados y después de lo otro. No, es que no es cronológico, porque Pablo no toca con escatología. Pablo da respuestas a preguntas puntuales que les van haciendo. Entonces las preguntas puntuales es el juicio de lo final y establecen en el capítulo 2. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, tema que toca en la primera carta, en la segunda carta dice, y nuestra reunión con Él, que nos vamos a reunir con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis de mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra, si en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Vamos a ver los periodos. Primero debe haber un periodo de apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama a Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Estos versículos históricamente han tratado de apuntar a muchos personajes, pero hemos visto que aún no se ha cumplido. Aún esto no se ha cumplido. Y entendamos que esto es algo que se tiene que cumplir, anoten este punto, para la cronología y para la armonía. Es algo que se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir una apostasía y se tiene que manifestar el hombre pecado del hijo de perdición. Dice que se opone y se levanta contra todo lo que es objeto de culto, tanto que se sienta en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios. Dice, y introduce el versículo 5, ¿os no acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros y os decía esto? Pablo habló del tema y les escribe recordándole y introduce el 6. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Pablo habló a ellos y les explicó qué es lo que lo detenía. Este es un punto importante. ¿Qué es lo que detiene a este hombre de pecado que se manifieste? Está claro que a lo largo de la historia no se ha manifestado, porque no se ha sentado en el templo de Dios, ni se ha hecho pasar por Dios, ni se ha levantado contra todo, ¿sí? Ni se ha levantado contra todo. Hasta el momento acá tenemos libertad para predicar a Jesucristo, no hay ningún problema, pero hay un tiempo que se va a levantar contra todo lo que es objeto de culto, todo. Entonces vamos al 6. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, hay algo lo que detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en la acción, el ministerio de iniquidad dice que ya está en la acción, pero aún no se manifiesta. ¿Qué diferencia es estar en acción a manifestarse? Es como una revolución. Hay una revolución, está manifestándose una revolución, pero aún no ha tomado el control. Es lo mismo concepto que introduce este versículo 7. Solo quien haya el presente que lo detiene, aunque está en acción, hay algo que en ese presente lo detiene, hasta que a su vez sea quitado de en medio. ¿Qué es lo que debe ser quitado de en medio? Este es un segundo dato importante, porque establecimos que había una pausa y que el reloj cronológico de Israel, que es el reloj cronológico de Dios, no está funcionando, hay una pausa, hay una estaca que se puso, hay algo que detuvo ese reloj, y esta es la segunda premisa importante, es establecer que cuando sea quitado eso que detiene, se manifiesta el hombre de pecado, el príncipe, recuerda que había un príncipe que había venir en la semana 70, en Daniel 9, 27, y que confirmaría el pacto con mucho. Entonces, cuando
se ha quitado eso de en medio, este hombre va a manifestar 3 años y medio, sí, 3 años y medio de ese pacto, y a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, quiebra el pacto y empieza a establecer las pautas que son cesar el pacto, sacrificio y la ofrenda, ¿sí?, hasta la consumación de la desolación con la muchedumbre de las desolaciones, ¿sí? Un grupo de personas que siguen al desolar, la muchedumbre de las desolaciones. Y acá se establecen los 7 años, en armonía con Daniel. Entonces, establezcamos el orden hasta acá. Vamos a hacer un recuento. Hasta acá hemos visto los 7 años, cuando se profetizaron, hemos visto a Israel como el periodo total, hemos visto que parte de Israel ha sido quitada, no todo Israel, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Se trata con algunos, y esas ramas, algunas ramas que fueron despojadas, para tratar, pero Dios ya está tratando con Israel y va a tratar de manera plena. Israel solamente se está dedicando el tiempo también con los gentiles, ¿sí? Porque hoy hay muchos judíos que se siguen convirtiendo al evangelio, eso es una realidad innegable, y van a haber más judíos que se van a convertir. Establecimos el arrebatamiento, y también establecimos que debe haber un momento que hay algo que lo detiene. Acá ha habido algunas pautas importantes a establecer, ¿no es cierto? Se dijo que lo que lo detiene es el Espíritu Santo, y lo otro que era la iglesia. Bueno, acá hay 2 conceptos que se deben analizar con delicadeza para poder comprenderlos. El primer concepto, ¿qué es la iglesia? Definimos que la iglesia es todos los que van a ser salvos. Lo que pasa es que hay gente que todavía no es iglesia, no es parte de la iglesia. Digamos que hoy hablamos con una persona que sabemos que se va a convertir, supongamos que se va a convertir y se entrega, él aún no es parte de la iglesia. Entonces, iglesia, definimos iglesia como que en el presente tiempo se encuentra habiendo aceptado a Jesucristo y permaneciendo en Cristo. El que permanece en Cristo es iglesia, el que no está en Cristo no es iglesia, aunque después en el tiempo se convierta en iglesia. Ese es un argumento fundamental, y le llamo el peñón de Gibraltar a comprender, porque no es un argumento así nomás, es un argumento importante, y es un argumento importante para definir lo que voy a establecer ahora. Pero antes de establecer eso, vamos a ver qué dice, que cuando sea quitado de en medio, entonces el versículo 8, Tesalonicenses capítulo 2:8, se manifestará que el inicuo, el que el Señor matará con el espíritu de su boca. Cuando se ha quitado de en medio, se manifiesta y después viene el Señor y lo mata. Esa es la cronología. Entonces, mis hermanos amados, debemos entender algo. Debe haber un tiempo de ejecución, y siempre la iglesia debatió si era el Espíritu Santo o la iglesia. Es que en realidad no puedo dividir al Espíritu Santo de la iglesia, no puedo decir que una cosa es el Espíritu Santo y otra cosa es la iglesia, porque la iglesia es la morada del Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que Dios le ha parecido al Padre daros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue dado a la iglesia, y la iglesia hoy es la morada del Espíritu Santo. Lo que establece este periodo del arrebatamiento es que la iglesia y la manifestación, el Espíritu Santo solo se manifiesta a través de la iglesia y en la iglesia. No hay una manifestación externa del Espíritu Santo, sino es a través de la iglesia, porque se le fue dado a la iglesia y somos el cuerpo de Cristo, y en este cuerpo es donde Dios hoy se sigue manifestando. Entonces son ambas cosas lo que lo detiene. La iglesia manifiesta en Cristo. La iglesia que está en Cristo es la que detiene. El arrebatamiento es el evento donde son quitados, la iglesia es quitada, ¿sí? Quiero que escuchen esto, la iglesia, definimos la iglesia como los que están en Cristo, no los que aún faltan introducirse a Cristo, eso todavía no es iglesia, falta que entren a Cristo para ser iglesia. Y esta primer parte es quitada. Apocalipsis capítulo 3. Vamos al capítulo 2, rápido, para hacer un conteo. El capítulo 2 habla un mensaje a 4 iglesias, y en el capítulo 3 un mensaje a 3 iglesias. En total un mensaje a 7 iglesias. Estas 7 iglesias, siempre hay un conteo en el Apocalipsis, cuando ustedes lo estudian,
van a encontrar que hay un conteo de 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, y los últimos 3 son un aspecto diferente en género a las otras 4. Siempre es el patrón. Es un patrón que no se rompe de interpretación en Apocalipsis. En este concepto de 4-3, estas iglesias pertenecen a un periodo cronológico histórico del tiempo. A la iglesia se le define como las cosas que son y las que han de ser. ¿Cuáles son las cosas que son? De acuerdo a Juan. Juan dice que las que son corresponden al tiempo que se escribió. Cuando se escribió el libro de Apocalipsis, habían iglesias, estas iglesias existieron en un tiempo pasado, pero también las cosas que han de ser después de estas. Después, esto es algo que fue profetizado y es el doble concepto de profecía. Las profecías tienen un doble concepto, que es un concepto aplicado para el tiempo que se escribió y para el tiempo futuro. El capítulo 3 es el relato directo de Jesucristo a Juan y ¿cómo decirlo? Es una guía y una profecía que se iba a cumplir en el tiempo. El primer capítulo 2 introduce hasta las 4 iglesias y vemos hasta el capítulo 2, en el último de las iglesias, el final de lo que es y la plenitud de la iglesia cristiana católica. Hasta ahí, hasta el capítulo 4 vemos que son hasta ahí el cumplimiento de la iglesia católica. En cambio el capítulo 3, en la primera iglesia, Sardis, vemos que es el inicio de la iglesia reformada. Si analizamos, vamos a entender que esto representa la iglesia reformada. Escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene el Espíritu de Dios, a las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre del que vives y estás muerto. Sé vigilante, afirma estas cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate de lo que has recibido y oído, guárdalo, arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabes a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, la reforma, y andan contigo en vestiduras blancas. O sea que hay uno que son estos, que le escribe que no son, y otros pocos que sí son, la reforma. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído oiga. Hasta aquí vemos que es la iglesia reformada, existió el periodo de la reforma, ¿sí? Y este concepto que se le dice que están, pero hay un grupo de personas pequeños, solo un grupo nada más. Pero cuando vemos a Filadelfia, que es nuestra iglesia contemporánea, cronológicamente hablando, es el único periodo que se le establece una promesa, que es 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esto no se ha cumplido. ¿Por qué? Porque no hubo un proceso de prueba al mundo entero cuando estaba la iglesia de Filadelfia en aquel tiempo. Es algo que no se ha cumplido. Pero sí existía la iglesia de Filadelfia en el tiempo que se escribió. Otro punto importante: yo conozco tus obras, y aquí puesto delante de ti una puerta abierta. Es la única promesa que recibe, una puerta abierta, y después recibe que va a ser librado, ¿sí? Y también se le dice otra parte importante, y escribe, introducción: el que tiene la llave de David, el que abre ninguno cierra, y el que cierra ninguno abre. Siempre se le presenta como una llave, después se le introduce una puerta, y dice: por cuanto has guardado mi palabra y paciencia, yo también te guardaré la hora de la prueba. Pero también se le dice otra cosa importante en el 8, porque aunque tienes poca fuerza y has guardado mis palabras y no has negado mi nombre. Este tiempo, mis amados hermanos, lo considero uno de los tiempos más patéticos de la iglesia cristiana. Y me explico por qué. Porque este es el tiempo donde hay la menor cantidad de gente convertida y viviendo en Cristo Jesús. Porque hoy hay una infinidad de doctrinas equivocadas que niegan la gracia, y por otro lado hay una gran mayoría y la gran mayor parte de nuestras iglesias compañeras son de la prosperidad. Es la realidad, mis hermanos. Hoy estamos invadidos de una iglesia creciente. Comparemos todas las iglesias que no comparten la doctrina de prosperidad, y le diré que con 4 o 5 mega congregaciones de la prosperidad ya nos pasaron por encima. Miles
10.000, 15.000, 35.000, 45.000 miembros. Estos son cifras reales. Iglesias